Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Sound para los amigos. Vale, me he puesto un sonido de distorsión así un poquito más leñero para la ocasión, ¿vale? Ok, hace un rato he hecho una encuesta, ¿vale? En mi apartado de comunidad del canal y este ha sido el resultado. Como podréis observar, propuse pues grupos así un poco variopintos, pero todos grupos que han aparecido ya en el canal en algún momento y cuyos vídeos han funcionado muy bien, que se llenaron de likes. Y como eso que digo siempre al final de los vídeos, si este vídeo se llena de likes, pues en un futuro intentaré traer a este artista de nuevo. Pues para eso estamos ahora. Así que propuse pues eso, Imagine Dragons, 21 Pilots, XXXTentacion, Bad Bunny y Slipknot. Sinceramente, no me esperaba que fuese a ganar Slipknot, no por tanta goleada como pasa otras veces, pero aún así, sí, han salido victoriosos. Propuse dentro de Slipknot 3 temas, ¿no? Que eran Wait and Bleed, Psychosocial y Duality. Y os instaba a que comentarais cuál os apetecía más. La verdad es que ha quedado la cosa bastante igualada, pero después de recontar así un poquito por encima, ¿vale? En los comentarios, el que más ha salido ha sido Wait and Bleed, así que vamos a ponernos con ese tema. Que la verdad es que es un tema bastante simbólico dentro de la banda, ¿no? Porque es de su primer álbum, del homónimo, de Slipknot. De hecho, este tema fue el primer single que sacaron. Estamos hablando de 1998, o sea, hace ya 21 años. Madre mía, cómo ha llovido desde entonces. Y fue básicamente lo primero que se escuchó de Slipknot en el universo. Corregidme si me equivoco, pero eso es lo que me ha parecido leer, porque yo tampoco es que sea un seguidor de Slipknot brutal que se sepa toda su cronología y discografía al pie de la letra, pero creo que la cosa es esa. Así que nada, no nos vamos a reliar, no voy a poner el videoclip, ¿vale? Por una sencilla razón de que se escucha bastante mal, es un vídeo que está subido hace mucho tiempo, así que lo voy a poner directamente aquí desde mi Spotify y nada más. Ya sabes que no puedo poner demasiado tiempo seguido de la canción por temas de copyright, pero para eso tenemos aquí la guitarra, el piano no sé si lo llegaré a tocar hoy o no, ya veremos. Y eso, nos vamos parando, vamos analizando un poquito el rollo y a ver qué se tercia. Vamos a darle. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Vale, aquí ya simplemente con la entrada es todo bastante caótico. De hecho, si no fuese por la voz, estaríamos totalmente desubicados. ¿Por qué? Porque la guitarra va moviendo los acordes, que en este caso pues son estos. Lo que pasa es que lo hace también con una octava más aguda, es decir, sería algo así parecido. Vuelvo a repetir, esto no es un tutorial, ¿vale? Esto no es un tutorial de cómo tocar la canción. Yo toco más o menos lo que escucho sin tampoco rayarme demasiado. Pero yo entiendo algo así, ¿no? 1, 2, 3, sí. Entonces, claro, si os fijáis, va como sincopado siempre. Cada cambio de acorde va sincopado. Os lo voy a intentar tararear porque va a ser más fácil. Sería como 1, 2, 3 y tum, pam, tum, pam, tum, pam, tum, pam. Va eso como si fuese un tumbado de estos típicos así en plan de rollo salsa, ¿no? Pero es que para colmo, encima de que esa guitarra está totalmente desplazada, la batería va marcando con el hi-hat de una forma también muy extraña. Lo que haría sería algo en plan de 1, 2, 3, sí. Entonces, claro, tienes que regirte por la voz para ubicarte dentro del tempo. Ya una vez que entra la batería y parte el tema, pues ya sí todo cuadra perfectamente, pero al principio todo es pura y absoluta confusión. Fijaos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es una paranoia y encima a mí me da la sensación de que esto está grabado hasta sin claqueta, porque luego cuando entran se acelera todo bastante. Por cierto, el tema está afinado, que no lo he dicho, el tema está afinado a la guitarra en drop B, es decir, esto es un Si. Y así pues haces los power chords. Entonces, claro, esto el tempo sería así, ¿no? Lo voy a hacer muy lento, ¿vale? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya veis que está todo completamente desplazado, es una locura. Entonces, claro, veis como... ¿Cómo es la letra de esto? Y la melodía lo que hace es esto, ¿no? Es algo en plan de 1, 2, 3, sí. Claro, esto si lo resumimos completamente quedaría algo así, ¿no? Claro, aquí esta gente, como son power chords, no utilizan las terceras nunca en los acordes. Si lo hiciésemos al piano sería un Si menor y un Do mayor, yo creo más bien queda. ¿No? Sería en plan de... I felt the hate rise up in me, kill down and clear the stone of leaves. I wander out where you can
can see. Inside my shell I wait and bleed. Vale, y ahora vamos a ir ya directamente a ver cómo parte la cosa, ¿no? I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of this. I wonder how you can see inside. Claro, lo que han hecho aquí es el riff ya con toda la banda y la voz hace exactamente la misma melodía, pero una octava más aguda, ¿no? Si antes era I felt the hate rise up in me, pues ahora es I felt the hate rise up in me. Y claro, aquí ya sí aparece una segunda guitarra, aparte de esta. Pues aparece también otra que va haciendo este pequeño arreglo. Va haciendo por octavas, ¿no? En 2 octavas. La misma armonía, ¿no? Voy a hacer las 2 guitarras tocándolo con ellos, ¿vale? Para que lo notéis mejor. ¿Veis? Una guitarra se complementa con la otra. El bajo principalmente está siguiendo a la que hace el riff, ¿no? A lo de... El sonido de la batería es ultra rollo Slipknot, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esta producción tiene ya muchos años. No suena tan potente como las últimas canciones de ellos, ¿no? Como los últimos discos. Suena bastante canijilla la batería. Pero está guay, le da rollo, suena auténtico. Suena súper apagada, súper seca, sin nada de sustain. Todo ataque prácticamente. Y vamos a ir a la siguiente parte, que es cuando ya se hace el riff un poquito más trash, ¿no? Ahora ahí lo que tenemos es algo así, ¿no? 1, 2, 3 y... Lo que hace el riff al principio es esto. Y se calla, ¿no? Pero claro, como es muy rápido el riff, no te da tiempo a hacerlo así. O sea, lo puedes hacer, pero es un coñazo. Entonces lo que hace es hacerlo con la técnica esta de pull off y hammer off. Fijaos en mi mano derecha que solamente doy un golpe. Aunque suenen 3 notas, yo solamente doy un golpe de púa. Y el riff pues sería eso, ¿no? Lo que pasa es que es muchísimo más acelerado. A ver, vamos a tocarlo un poco encima de ellos. Y ahora aquí ya pega el vocalista, el mega berrido, y es cuando ya entramos en lo que es la estrofa, que es ultra machacona. Fijaos, escuchadlo, que aquí hacen ya un poco uso del palm muting. Es un riff muy parecido al de antes, pero en lugar de hacer esto... Lo que hacen es esto. Que esta parte, tocarlo en rápido, es más chungo por el rollo del palm muting, ¿no? Alternar entre el hammer on y el pull off con el palm muting. Sería así, ¿no? 1, 2, 3, sí. Vale, lo tocamos encima. Vamos a intentar tocar la parte anterior y esta junta, ¿no? A ver qué tal. Dios mío, cómo te revienta esto la muñeca, ¿eh? Te la revienta, pero que no veas. O sea, esto, a tocarlo así en plan en frío es una locura. Esto tienes que calentar bien las manos antes, porque si no es que te puedes lastimar realmente la muñeca, vamos. Claro, ahí la voz, a pesar de que está totalmente ronca, ¿no? En plan berridos, hay momentos incluso en los que hacen melodía, ¿no? Hace algo así como en plan de... Claro, es que es en plan de... Está guay porque realmente la estrofa, esta parte de aquí, es en mayor. O sea, la tercera es mayor. De hecho, en el riff se nota claramente porque hace... ¿Veis? Esto de aquí es la tercera mayor. Es una escala muy parecida a la que vimos en el análisis del tema de Korn, ¿no? En el Freak on a Leash. Sería algo así. Aquí ya volvemos de nuevo al estribillo. Está guay el ritmo que hace la batería.
porque hace también juego ahí también con los timbales, ¿no? Hace tum, pacum, tutum, tupatum, tutum, tupacum, tutum. Es que realmente tiene una aura muy salsera, tío, la canción. Es salsa con distorsiones. Y termina este estribillo, y hay un pequeño compás de riff en el que hace ahí unos cuantos scratch el colega. Está muy chulo ese pequeño parón, ¿no? En el que se quedan solamente la batería y el bajo, porque parece como que hace una bajona realmente de tempo, pero no. El tema es que no te deja respirar ni un momento, es leña tras leña y tras leña. Vale, luego hay otra vez un estribillo, una estrofa, bla bla bla, y vamos a ir directamente a una pequeña parte instrumental, a escucharla, a ver qué tal. Ahí tenemos algo como 1, 2, 3, sí. Que está guay porque aquí lo que hace es también un poquito lo del tema de los hammer-on, pero con 3 notas seguidas. Entonces es un solo golpe de púa al aire. Luego hace el hammer en los trastes 13 y 15. Y ya vuelves a la segunda cuerda a dar el golpe en el traste 12, ¿no? Es como... pero súper rápido. Y ya cuando parte el tema, pues es lo mismo, pero por grave, quiero recordar, a ver. Claro, sería eso, ¿no? En plan lento sería... y en rápido, pues casi, ¿no? Es que lo guapo de esta gente, tío, que es que aunque los riffs a nivel armónico y a nivel de complicación de rollo no sea complejo para nada, pero a nivel técnico es muy, muy jodido, ¿eh? Porque son muchos matices de ahora meto palmuting, ahora no lo meto. Entonces es como... y ahora eso, pero súper rápido. Es chungo de hacer, ¿eh? Es complicado. Aquí en este último estribillo, si os fijáis, la batería cambia un poco el ritmo y lo hace en plan con el doble pedal, bueno, doble bombo, en plan machacón, ¿no? En plan de tutupatu, 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 para darle un matiz distinto, ¿no? Para que no sean todos los estribillos exactamente iguales. Y a todo esto, fijaos, que no llevamos ni 2 minutos de canción, es que el tema dura 2 minutos 27 segundos. Es intensidad pura y dura, adrenalina en la vena. De hecho ya llega un punto en esta parte que es que ya prácticamente ni se entiende lo que está pasando. Por ahí yo creo que lo que está haciendo es esto. 1, 2, 3 y... y ahora ya aquí, para terminar el tema, hacen un breakdown súper guapo. Escuchadlo. Claro, eso es ya en plan súper abierto. Y aquí yo creo que ya no hacen los hammer-on y todo eso. Yo creo que es directamente en plan de... es guapísimo ese breakdown, a ver. Y nada más, amigos míos, hasta aquí el show análisis del día de hoy. La verdad es que ha sido un show análisis un poco raro porque analizar temas así tan trasheros, no tan bestias, tan leñeros, porque claro, el de Devil in Eyes sí era más melódico, te puedes poner ahí a ver más cosas, pero sacarle más chicha a esto de teoría musical es más técnico todo. Pero ha sido una experiencia chula y espero que la hayáis disfrutado, al igual que yo me lo he pasado bien, aunque tengo un poco de calor y me duele un poco la muñeca, las cosas como son. Ahora chicos, lo dicho, dejate un like si quieres que haya más metal en el canal en un futuro. Y no me relío más, chicos, nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo. Bye.